Tic-tac. Tic-tac. Hola a todos, estamos una noche más en el Mundial de los Contaminantes. ¿Cómo has visto el partido, Miguel? Pues muy frenético, man. ¿Qué te parece si primero repasamos la alineación del Plásticos FC? Vamos a darle guadaña. La clásica bolsa del Mercadona en portería. Defensa de 4, para la pajita del McDonald's por izquierda. El papel film y la botella de plástico en el centro de la zaga y el vaso de plástico jugando por el lateral derecho. Centro del campo, para el plato con el tapón de botella formando el doble pivote. Y por delante, la botella de agua en la posición de 10. La punta de ataque está formada por la cuchara en la derecha, el tenedor en la izquierda y el cuchillo como referencia ofensiva. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The Big Boss nos jugó una apuesta que ni te miremos. Los plásticos se han ido incorporando a nuestra sociedad tanto agrícola como industrialmente. Estos se pueden utilizar para vestir, para envasar, para jugar o para luchar. ¿Podríamos estar hablando de la edad del plástico? ¡Ju-ha! ¡Ju-ha! Desde la revolución industrial en el siglo XIX hasta el día de hoy se han ido desarrollando los distintos tipos de plástico, sustituyendo otros materiales como la madera, el cartón o el algodón, abaratando la producción de muchos productos. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Porque este fue el principal objetivo de los plásticos, abaratar el costo de producción de muchos artículos. Lo barato sale caro. Desde su creación, la producción de plásticos ha aumentado sin parar, situándose esta en unas 380 toneladas anuales. Y es que los españoles también somos expertos en esto de consumir plásticos, ya que en el año 2020 cada español consumió alrededor de 40 kilos de plásticos, que por cierto, de los cuales solo se reciclaron 14. Vamos, que suspendemos en esto del consumo y reciclaje de plásticos. ¿Y dónde acaban estos 26 kilos que los españoles no recicláis? Pues muchos terminan en el mar, lo que provoca que ya no tengamos una casa limpia y saludable, como cuando era una pequeña langosta, donde todo era sal y agua cristalina. Además, al degradarse el plástico, se convierte en microplástico, y este, cuando nos alimentamos, entra irremediablemente en nuestro organismo. No solo los mares se ven afectados, sino que en muchas ciudades el plástico ha abarrotado las calles, y lo que antes era una acera, ahora es una montaña de plástico. ¿Quién viene conmigo a esquiar en las montañas de plástico? La situación es tan crítica que hay 5 islas de plásticos en los océanos. Madre mía, se podría hasta montar una casa. El plástico no contamina solo cuando lo usamos, sino cuando lo fabricamos, ya que por cada kilogramo de plástico fabricado producimos 3,5 kilogramos de CO2. Se estima que en el año 2019 la creación de plásticos emitió 0,86 gigatoneladas de CO2. Madre mía, sí que son kilos. Madre mía, mano, ¿cuánto humo? Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Todo da la vuelta. ¡Qué rica está esta raya! Sergio, ¿por qué te estás comiendo una tarjeta de crédito? Porque según el World Wide Fund for Nature, en España, debido a los microplásticos que consumen los peces, a lo largo de una semana hemos comido lo equivalente a una tarjeta de crédito, como podemos ver aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tome, una bolsa de plástico para llevar su compra. No, gracias, socio. Después de lo aprendido hoy, creo que es mejor utilizar una bolsa reciclable en vez de una bolsa de plástico. Gracias igualmente. Mira qué bien, socio. Aplicaré tu filosofía de vida y no compraré bolsas de plástico de un solo uso. Y si las compro, las reciclaré. Me alegro mucho. Y con tu compromiso te conviertes en un héroe. Una de las grandes amenazas de la Tierra es la creencia de que alguien vendrá a salvarlo.
Eso es todo, amigos.